Dios sea con todos y cada uno de ustedes, amados hermanos de la Iglesia del Refugio de Adulam, una iglesia cristiana, una iglesia, pues no somos denominacional. En algunos de los que han estado en el discipulado de bautismo, ya hemos explicado esto. Seguimos la doctrina como la hemos encontrado en la palabra y pues tratamos de seguir, ¿no?, lo que ella dice. Y bien, pues hoy vamos a tener una prédica, la continuación de lo que vimos la semana pasada, una prédica de gran bendición. Yo quiero que tú pongas atención, que tú pongas tu corazón abierto, que hoy digas, wow, voy a llevarme un regalo maravilloso, porque eso es lo que da la palabra de Dios, y te vas a llevar una enseñanza preciosa, y sobre todo una enseñanza que también te va a ayudar a evangelizar, a expandir el reino de los cielos, que es a lo que Él nos invita a Juan 14, ¿sí? A que tú lleves fruto, que no seas solo un simple congregante, que traigas almas, que ganes almas para Cristo, ¿sí? Y bueno, ¿cuántos se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Del amor. Hablamos del amor, ¿sí? Y vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí?, para dar un pequeño repaso, porque vamos a seguir ahí sobre de nuestro libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y bueno, la palabra de Dios dice ahí, queridos hermanos, adelante a los hermanos que nos van a apoyar en la lectura, les pido que la lean con pasión, que la lean deteniéndose en las comas como debe de ser, para que se pueda entender la escritura, porque si usted no se detiene en las comas, la lectura es así, porque de tal manera amó Dios al mundo, hay una coma, me detengo un momento, y continúa hasta donde haya una coma, para que se pueda entender. Adelante, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y bueno, hemos predicado la semana pasada acerca de este versículo. Yo quiero que usted me comente algo en lo que se haya llevado a casa la semana pasada. Algo que haya dicho, wow, esto me pareció algo importante. Realmente estamos aquí predicando, haciendo un trabajo, pero de nada sirve si usted no viene y derrama su corazón y la graba, la palabra en su corazón. ¿Algo? ¿Nada? Bien, vamos a dar un repaso. Aquí la palabra nos indica que el Señor, nuestro Dios, tuvo en su corazón tanto amor por la humanidad, que propuso un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, que esta creación de Él le genera tanto amor que provoca en Él un plan, que provoca en su corazón el que mande a su Hijo a morir, ¿sí? Y veíamos de esto que la palabra es ajaba, ¿sí?, que significa yo doy, que significa también proveer, proteger y dar, ¿sí? De tal manera ama a Dios al mundo que manda a su Hijo a morir para un rescate por la humanidad, ¿sí? Tú puedes ver en el libro de Génesis cuando Dios, que dice ahí la palabra, como era su costumbre, camina y entonces el hombre se esconde y el hombre dice que no se apareció ante Dios porque tuvo miedo. Y entonces dice, tuve miedo y me escondí. Y Dios dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol, ¿sí? Y entonces, ese comiste del árbol, lo he dicho en otras predicaciones, es como, ¿qué pasó? Es con dolor, lo dice. Comiste del árbol que te mandé que no comieras. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y el Señor en ese momento, más adelante, se hace responsable y empieza a anunciar lo que ahora nosotros entendemos, ¿sí? Que del linaje de Eva, que de la descendencia de Eva, saldría un varón experimentado en dolores y en quebrantos, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor, nuestro Dios, haciéndose cargo completamente de todo. No, desde ahí puedes ver el amor derramado sobre la humanidad, ¿sí?
Porque en una comparación con el mundo, tú fallas ante el mundo y ya eres despreciado. Tú fallas ante el mundo y ya no tienes perdón. Y hay personas que guardan ese rencor hasta la tumba. Hay personas que se van, y lo hemos vivido dentro de nuestra familia, que supimos que han muerto y hemos dicho, oye, no nos llamaste. No, porque así lo quiso mi mamá. Que no se le dijera a nadie. Murió resentida esa persona. Y sin embargo Dios no es así. Dios, aunque el hombre peca, el hombre falla, propone este plan maravilloso de salvación. De tal manera ama a Dios al mundo que da a su Hijo único, ¿sí? Y entonces dice la palabra en Juan, ¿qué dice ahí en Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Y entonces este amor de Dios se materializa en carne, encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ahora entonces puedes ver en el ministerio de Cristo cómo es derramado ese amor, dando sanidad, dando vista, liberando las vendas del cautivo, como dice en el libro de Lucas, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado a dar libertad a los cautivos, apertura a los presos de la cárcel. Entonces, el verbo hecho carne, el Señor muestra su amor, y este verbo hecho carne, Dios encarnado, nos da muestras de amor, que vimos que eran 3 formas en las que el Señor nos invitaba a amar, ¿se acuerdan? Una era, el primero, no vinieron, ustedes no vinieron, ¿verdad? Eso debe de ser, no vinieron la vez pasada, lo voy a tomar como esa. ¿Qué le dicen estos fariseos que siempre buscaban de pronto ridiculizar, poner a prueba, tenderle emboscadas a nuestro Señor? ¿Cuál es el mandamiento mayor? Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Cosa que cumple nuestro Señor en el Getsemaní, y que puedes ver ese amor como Él lo practica, ¿no? Les decía yo la vez pasada, el Señor no solo, nuestro Señor Jesucristo no solo te dice haz, te pone el camino, te pone el ejemplo. ¿Qué hace? Dice, que estaba junto a los 2 malhechores crucificado, y dice que sobre sus ropas echaron suerte, ¿sí? Pero antes estaba en el Getsemaní. Discúlpeme, tuve un cruce de líneas. Estábamos hablando del Getsemaní, le estaba yo diciendo del Getsemaní. Dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y ahí puedes ver estas 3 formas de amar a Dios, de obedecer a Dios. Su alma, su mente y su cuerpo estaban en una lucha terrible, porque inclusive nuestro Señor Jesucristo sudó gotas de sangre, ¿sí? Y ahí tú puedes ver cómo dice, Señor, si tú puedes, haz que esta copa pase de mí, pero si no, haré tu voluntad. Es decir, si no, te obedeceré con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma, ¿sí? Y en la cruz el Señor nos da esa prueba también, ¿sí? Ahora dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Vemos de amor, habla de amor, amarás al Señor tu Dios. Y luego dice, ama a tu prójimo, ¿sí? Y el Señor se entrega por ti y por mí. Prójimo, próximo, ama a tu próximo, ¿sí? El Señor obviamente, Dios al encarnar y hacerse carne, se hace próximo ¿a quién? A nosotros. Estaba lejos, estaba en su trono, pero se aproxima, ¿sí? Y entonces tú puedes ver ahí mezclada esta parte también, o se entiende, porque dice que debemos de amar también ¿a quién? En el Sermón del Monte, en Mateo 5:38, que dice la palabra de Dios, nos da unas situaciones, dice, ama a tu enemigo. Si tu enemigo te quita la capa, dale, si tu enemigo te quita el vestido, te lo pide, dale la capa. Te pide ir 1 milla, ve con él 2, no vayas 1 nada más, ¿sí?
Y entonces el Señor nos enseña esta parte también de amar a sus enemigos, porque dice en la cruz que estaba crucificado junto a los dos malhechores, y luego dice ahí que sobre su ropa echaron suertes, ¿sí? ¿Y qué te dice Mateo 5:38 en el amor a los enemigos? Si alguien te quita el vestido, dale la capa. Y te decía, el Señor no solo habla, el Señor no solo es una como nosotros, que a veces hablamos y no cumplimos, o que no predicamos a veces con el ejemplo como cristianos, ¿sí? Porque el Señor no recorrió 1, 2 millas, tuvo el Señor que recorrer años luz, porque dice que Él habita en luz inaccesible, ¿sí? Y si lo viéramos, no como una especie de análisis, el Señor no solo va 1 milla, tiene que bajar del trono, no tiene en cuenta ser como Dios, se niega su deidad. No, yo voy a morir por cada uno de ustedes, y tiene que atravesar años luz para llegar a esta tierra, y luego que ya se hizo próximo a los que provocaban el afecto de Él, ¿sí? ¿Qué hizo en el madero? ¿Cuántas millas habrá caminado? ¿Sí? El Señor nos da esta muestra de amor, ¿sí? Y ahora vamos a seguir desglosando esta parte. ¿Cuál es el siguiente versículo? ¿17? Ajá, por favor. 3:17, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, aquí vemos dos cosas que nos explica la palabra. El Señor, como vimos en el versículo pasado, el amor que Él tiene por su creación lo impulsa a mandar a su Hijo a morir por ti y por mí. Y luego aquí nos va a decir, hey, el Hijo no ha venido y no está ahora en un papel de venir a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él, ¿sí? Es decir, manda este plan de salvación, ¿sí? Para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, para que haya una condena debe de haber un juicio, ¿sí? Un juicio que se entiende que es la facultad y el entendimiento por cuya virtud puede distinguirse el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Eso es lo que se desglosa en un juicio, ¿sí? Y también en un juicio criminal o penal tiene el objetivo de establecer la responsabilidad o la culpabilidad de una persona, ¿sí? Si es culpable o es inocente. Y luego de ahí viene una condena, ¿sí? Que es imponer una sentencia sobre alguien que se ha encontrado en un juicio culpable, ¿sí? Porque se le considera culpable del delito de lo que ha cometido, ¿sí? Pero ese no es el papel del Señor, ese no es el papel de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino como un cordero. Ahora bien, ¿qué debemos de entender nosotros? Que somos culpables, ¿sí? Bueno, claro, usted ahora ha aceptado a Cristo, pero para que podamos entender esta parte de la Escritura, ¿sí? ¿Cómo es un juicio? Hay una parte acusadora, ¿no? Hay una parte que se tiene que defender de lo que lo están acusando. Hay un juez y un tribunal, ¿sí? El juez va a analizar las pruebas del tribunal. Espero para los que sepan de esto de abogacía esté yo siendo claro. No soy abogado, pero bueno. Pero ahora imagine usted, ¿sí? Que tiene que enfrentar un juicio. Ahora, usted y yo ahora entendiendo todo esto, sabemos, ustedes han aceptado a Cristo, pero imagínense por un momento que no tuvieran ese salvoconducto, ese abogado, como nos dice la palabra. Y entonces tendríamos que enfrentar ese juicio, ¿sí? En el cual obviamente seríamos hallados culpables, ¿sí? Y lo que también queremos decir a los que escuchen esta prédica por las redes sociales, que usted y yo somos culpables, hemos sido hallados culpables. Ah, ¿por qué? Porque al menos, aún siendo joven o pequeño, tú te quedaste con el cambio de las tortillas, y eso se llama robar.
Y eso ya es un pecado. Al menos tú, para evadir una travesura siendo niño, mentiste. Y eso es pecado. Pero aún algo mayor. La palabra dice en Romanos 5 que por un hombre entró el pecado. Y entonces todos los que van naciendo heredan ese pecado. ¿Sí? Por un hombre entró el pecado, que es Adán. Y entonces todo hombre es encontrado culpable, pecador. Ahora imagínate en este juicio, ya más adulto. Él se llama Julio y me robó. Y va a haber alguien allá acusando. Y aquí están las pruebas. Ah, él se llama Julio, es mi esposo y me engañó. Aquí están las pruebas. Ah, esa persona de allá metió un chisme y me corrieron del trabajo por su culpa. Ah, mira, aquí en la empresa esta persona causó una división. Dijo unas cosas y hizo que se dividiera la empresa. Causó disensión. Aquí está la prueba, mira. Lo que él dijo es esto, pero yo tengo esta información que comprueba que esta persona es culpable. Y entonces lo que tiene que hacer el tribunal, lo que tiene que hacer el juez es dictar una sentencia, una condena. Ah, usted es culpable por engañar a su esposa, usted es culpable por mentir, usted es culpable por robar, usted es culpable por causar disensión, usted es culpable por adúltero, por fornicador, usted es culpable porque lee los horóscopos y así, con la ley de Dios, ¿no? Hablando en cuestiones de la ley de Dios, que al Señor no le gusta la idolatría. Usted es culpable porque usted es un fornicador de ídolos, ¿sí? Porque usted se ha ido en pos de otros ídolos y no confía en Dios. Usted no cree en Dios. Usted tiene muchos ídolos, como si dijera usted tiene muchas amantes ante el tribunal, ante el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Que vendrá sobre la tierra. Entonces, ahí, si usted no ha aceptado a Cristo, va a ser hallado culpable, ¿sí? Ahora, entendiendo un poco esto, usted recuerda que sobre la humanidad o sobre el género humano ya vino una vez un juicio y condena. ¿Cuál fue? A ver, pues vaya a su Biblia en Génesis 6, 5, 6 y 7, ¿sí? Es decir, ahí nos enseña la palabra Génesis 5, Génesis 6. Ahora bien, dimos un ejemplo de lo que es la ley, ¿no? Si tú robas, te hallan culpable, tienen videos. Por ejemplo, ahora con esta parte del C4, ¿no? En las cámaras de la Ciudad de México, vi que había una mujer, no, por alguna razón se quedó dormida afuera de la estación del metro y se quedó con su celular así en la mano. Entonces pasa alguien y toma el celular. Entonces las cámaras empiezan a rastrear hasta que lo capturan, ¿sí? Obviamente ahí hay pruebas, está la parte acusadora y está el delito. Y dicen las leyes o los policías, flagrancia, ¿no? O sea, en el acto lo agarraron con el celular. Y es culpable. Y ahora esa persona tendrá que enfrentar una condena, ¿sí? Y así, porque dice la palabra que se abrirán los libros y que delante del trono estarán, ¿qué? Los grandes y los pequeños, ¿sí? Y ahí estará escrito todo. A lo mejor tú dices, bueno, yo he sido pecador. En un tiempo, sí, tuve amantes, en un tiempo robé, pero ya no lo hago más. Bueno, pero no te has arrepentido. No has aceptado a Cristo sobre tu vida para que Él sea el que lave todos tus pecados. El hecho de que lo practicaste un tiempo y ahora ya no lo practiques, no quiere decir que ahora hayas alcanzado salvación y que no haya un registro como de estas cámaras que yo te digo en el libro, en los libros de la vida de cada quien, ¿sí? Eso está registrado, y para que eso sea borrado necesitamos aceptar a Cristo. Ahora bien, hubo un juicio sobre la humanidad en un tiempo. ¿Qué dice la palabra? Génesis 6, 5, 6 y 7.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lea también el 8, por favor. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Amén. Y aquí tú puedes ver algo diferente de lo que estamos leyendo en Juan, ¿sí? Aquí ya podemos ver, había maldad, dice que la maldad había llegado a la presencia de Dios. ¿Algo ha cambiado de aquellos días ahora? ¿La maldad será menos que en aquellos días? Y de hecho hasta vemos que se va incrementando, ¿sí? Pero aquí el Señor emite juicio, condena sobre ese género, sobre esa generación, ¿sí? Y ahora podemos ver que eso nos lleva a entender que vivimos tiempos de gracia, ¿sí? Porque ahora el Señor no ha actuado de esta manera como actuó en la generación de Noé, ¿sí? Pero que también en una similitud en nuestra vida, las familias de la tierra que salieron de Noé, desde Noé, ¿qué dice la palabra? ¿Que halló qué? Gracia. Halló gracia. ¿Qué quiere decir? Que vivimos tiempos de gracia, ¿sí? Que aunque hubo ese juicio, tú y yo tenemos la oportunidad de apelar a un salvoconducto que es Cristo, al camino, la verdad y la vida, a un abogado que tenemos que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Por eso esta parte dice Juan 3:17, que no envió a condenar, ¿sí? No emitió solamente un juicio y condena a nuestro Dios sobre el género humano actual, sino que al contrario le propuso un plan de salvación, ¿sí? Como dice aquí en Génesis, bueno, vio la maldad sigue, hermano, y por eso ya vimos, en un juicio ficticio, tú y yo, si no tuviéramos a Cristo seríamos encontrados culpables y condenados, ¿sí? Porque ¿qué dice la palabra en Romanos 6:23 y Hebreos 9:27? Por favor. Que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Hebreos 9:27. La paga del pecado es la muerte. Es decir, esta generación de Noé que halló la muerte, ¿sí? Debido a su pecado, pagó con su vida. Y aunque tú y yo debiéramos pagar con nuestra vida, en el momento en que andábamos en el mundo, gracias a Dios nos alumbró la luz del Evangelio. Entonces tuvimos la gracia sobre nuestra vida, la misma gracia que halló Noé ante Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio, que ya vemos que el juicio ¿qué es? Muerte. Muerte, pero también ¿qué es? Que vas a enfrentarte ante un tribunal, ¿sí? Al gran trono blanco, ¿sí? El juicio es que tú te vas a enfrentar, ahí van a deslindar si eres culpable o inocente, pero obviamente ¿qué va a pasar? Que eres culpable. Es decir, entonces, esto nos lleva a entender Hebreos 9:27 y Juan 3:17, que Él no vino a condenar, que Él vino a salvar el mundo, ¿sí? Pero si el hombre al morir va al juicio, ¿cómo puede librar este juicio? Creyendo en Jesucristo, nuestro Salvador, ¿sí? Por lo tanto, es decir, este asunto se arregla aquí, porque después de la muerte ya no hay nada que hacer, ¿sí? Muchas religiones, hay una religión más bien que una persona muere, le hacen rosarios, le hacen misas para supuestamente sacar su alma del purgatorio, y eso restaría. De hecho es una ofensa para el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque si pudiéramos salvarnos mediante este medio y que nuestra alma pudiera salir y librar este juicio del que habla en Hebreos 9:27, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo? ¿Sí? Si está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, y si en ese juicio
Va a haber personas que van a estar rezando rosarios, haciendo misas anuales en tu cabo de año. ¿Para qué sería necesario el aceptar a Cristo? Y eso es una falsa doctrina, es una doctrina demoníaca. Este asunto se arregla aquí, hermanos, ¿sí? Por eso debemos de entender, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. El Señor no manda al Hijo a condenar, al menos no aún, en esta actualidad. Es el tiempo de gracia. El Señor ha mandado a su Hijo para que todos seamos salvos por Él, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo cómo vamos a ser salvos. Obviamente es por aceptar el nombre de Cristo. Ahora, ¿cuál es la función? Si no es la función de condenar, vamos a Juan 1:29, Primera de Pedro 2:21 al 24, por favor. Hermana Fabi, Primera de Pedro 2:21-24. Hermano Mario, Juan 1:29. Entonces la palabra nos está diciendo en Juan 3:17, Él no envió a su Hijo a condenar, lo envió para que sea salvo. Entonces aquí vamos a entender cuál es el papel que actualmente se podría decir, debemos de entender que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso fue enviado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que con su sangre lava tus pecados, ¿sí? Ahora, para entenderlo así rápidamente, te hablé también que en el Génesis, cuando el Señor propone un plan y le dice a la mujer y le dice a Satanás que saldría de su descendencia de la mujer uno que aplastaría su cabeza de la serpiente, también tú puedes ver ahí que dice que cuando el hombre se ocultó, se tapó con hojas de higuera, ¿sí? Y más adelante ves que cuando fue expulsado del paraíso, dice que iban vestidos con túnicas de piel, ¿sí? Eso nos enseña que para cubrir el pecado de Adán y Eva tuvo que haber ¿qué? Un sacrificio, ¿sí? Y tuvo que haberse derramado sangre para extraer las pieles de estos animales, ¿sí? Y más tarde tú puedes ver en Levítico, Deuteronomio, cómo el Señor propone también que para que se cubriera el pecado del pueblo de Israel, tenían que llevar sacrificios al tabernáculo de reunión, ¿sí? Para cubrir el pecado. Y la idea de Dios era de ver y que el humano entendiera de esos tiempos que el pecado era cargado en base a imponer las manos y se trasladaban los pecados de las familias hacia el sacrificio, ¿sí? Y entonces en ese momento ese sacrificio moría, ese cordero que cubría el pecado de las familias que llevaban tal ofrenda, ¿sí? tal holocausto. Y lo que tenía que entender esa humanidad, que los que tenían que morir eran ellos, porque lo degollaban en la presencia de las familias, ¿sí? Y su sangre era derramada. Y eso también, por eso, si tú hilvanas estas dos cosas, al final entiendes. Pero aquí lo más maravilloso, vuelve a leer, que es el Cordero que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado. O sea, ahora ya no es cubrir, ahora es quitar, ¿sí? Por eso te digo, hablábamos hace rato, si tú te enfrentas solo, sin el abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, al juicio del gran trono blanco, y cuando se abran los libros, ahí estará todo lo que tú has hecho. Pero si tú aceptas a Cristo como tu abogado, como tu defensor, y aquí como dice, como el que va a pagar la condena tuya, entonces esos registros ya no existen más, porque la palabra de Dios dice que el Señor ya nos acordará más de nuestro pecado. Y ese es el papel de Cristo Jesús. Ahora, yo te decía que en base a la imposición se trasladaban, por así decirlo, los pecados de las familias que llevaban estos corderos. ¿Y qué dice? Primera de Pedro 2:21 al 24, hermana. Micrófono. Me dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente,
quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra preciosa? Dice que sobre él cargó el pecado. Isaías 53:5, hermano Mario. Sobre él cargó el pecado, él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿sí? Y por eso, si tú lees también Juan 1:29, como acabamos de leer, él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y sobre él cargó el pecado de toda la humanidad, nuestro Padre Celestial, ¿sí? Haciéndote a ti y a mí libre entonces de el pecado. Porque si tú revisas también la ley, que tenía que ser, ¿cómo tenía que ser el sacrificio? Tenía que ser un sacrificio, el primogénito, sin defecto, De un año. en un año, tenía que cubrir ciertas características, es decir, algo que no íbamos a poder cubrir nosotros, ¿sí? Mas vino uno que era perfecto, que era puro, y fue un cordero. El Señor viene, se hace hombre y se ofrece a sí mismo en sacrificio, ¿sí? Y Él dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Y Él dice, no te preocupes, toma mi túnica, toma mis vestidos, y también les voy a dar mi vida, porque no es que usted me la esté quitando, yo se la doy. Tengo el derecho de darla y de tomarla. Y por medio de eso es que somos salvos por Él, ¿sí? Ahí viene la otra parte. Estamos analizando esta parte 3:17. No vino a condenar, vino a que el mundo sea salvo por Él. Y esto es lo que nos hace salvos. Que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Que sobre de Él fue cargado tu pecado y el mío. Adelante con Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Otra vez, por favor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Qué hacían las familias de Israel al llevar el sacrificio? Cubrían su pecado. Trasladaban las faltas de ellos, los pecados de ellos, al sacrificio. Dice aquí, el herido fue por nuestras rebeliones. Fíjate, nuestras rebeliones. Los que pecaban eran las familias, no el corderito que llevaban, ¿sí? Los que pecamos fuimos nosotros, y sin embargo Cristo vino, se hizo hombre, y Él cargó, Dios cargó nuestras rebeliones en Él, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Es decir, tú no tuviste que padecer nada, tú no tienes que hacer nada, esa es la gracia, la charis de Dios, o sea, tú no tienes que hacer nada, ¿sí? Eso es hermoso. Por la llaga de Él, otro pagó por ti. Así como llevaban estas familias hebreas esta ofrenda por el pecado, así tú, si aceptas a Cristo Jesús, porque la palabra dice lo que estamos analizando, salvos por Él, ¿sí? El Señor envió a que su Hijo viniera y muriera para que tú fueras salvo por Él. Entonces, cuando tú aceptas el nombre de Cristo Jesús sobre la vida tuya, automáticamente es como si presentaras delante del Dios Altísimo la ofrenda perfecta, y ya no solo para limpiar tu pecado, sino para perdón de pecados, ¿sí? Para la redención tuya. Y entonces eso debe darte una alegría indescriptible, ¿sí? Porque la hemos buscado. Ahora vamos al siguiente versículo de Juan. Juan 3. ¿Ya lo tienen? Juan 3, ¿qué? 18. Adelante. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, Amén. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Ahora aquí vemos, aquí vas a ver la fórmula, ¿sí? Ya vimos 16,
el amor del Padre, lo que el Padre nos enseña y lo que nos enseña a través del Hijo. Luego el Hijo nos enseña el amor, cómo lo debemos de dar. En el 17 ya vimos que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que sea salvo. Ya pudimos ver cómo se es salvo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la fórmula, ¿sí? Porque aquí en la palabra de Dios dice, vamos a Romanos 10, 9, 10, 11, y alguien que vaya a Hechos 2, 37, 38, por favor. Y la palabra de Dios dice, como acaba de leer nuestro hermano Mario, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, vamos a analizar esta parte. Dice, el que no cree, el que cree no es condenado, ¿sí? Y bien, ¿qué dice la palabra en Romanos 10, del 9 al 11? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Amén. Y aquí dice la palabra, el que cree va a alcanzar salvación. Ahora, para que creas, ¿qué necesita pasar en tu corazón? Necesita haber un arrepentimiento por la forma de vida que hemos llevado, ¿sí? Y confesar. Y luego dice, no serás avergonzado. El que en él cree no es condenado, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree, ¿sí? Se cree algo que tú ni yo hemos visto, que tú ni yo vimos, ¿sí? Pero entendemos como el camino para alcanzar ese perdón de nuestros pecados y no ser condenados, ¿sí? Ahora, ¿qué es el creer? Si yo le digo a usted que creo en usted, en lo que me está diciendo, ¿qué estoy depositando en usted? Confianza. Confianza, ¿sí? Y dicho, hay una traducción, quisiera que la leyeran, por favor. A ver, si se puede decirlo y que lo vea la cámara, yo creo también. Aquellos que confían en él no son juzgados, pero los que no confían en él ya han sido juzgados por el hecho de que ellos no han confiado en el nombre del único incomparable Hijo de Yahweh. Confianza, creer, ¿sí? En eso se basa. Entonces, a ver, vuelve a leer Romanos. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahora se confía, en vez de creer. Pero con el corazón se confía para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él confía no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Confiar, esa es la palabra clave, confiar. Confiar en que Dios mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, que derramó su amor de esa manera, y que si tú confiesas el nombre de Cristo Jesús sobre tu vida, tú no necesitas hacer nada. No necesitas irte de rodillas a ningún lado, no necesitas golpear tu cuerpo, no necesitas matarte de hambre, no necesitas irte a las montañas a aislarte para no tener contacto con el pecado y hacer un sacrificio y alejarte de todo el mundo. No necesitas hacer nada. Lo único que necesitas es creer, confiar. ¿Sí? Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo es la puerta para entrar, ¿sí? Que Jesucristo es el pan de vida, que Jesucristo te da agua de la que tú nunca vas a volver a tener sed. Eso es lo que necesitas creer, confiar, tener esa confianza, ¿sí? Ahora, para que en el corazón se desarrolle esto, tú necesitas entender eso, que Cristo vino y murió por ti y por mí. Necesitas tener una conversión en tu corazón. ¿Qué dice Hechos 2, 37 y 38? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. Dice que se arrepintieron. ¿Y qué acababa de hacer el apóstol? Es decir, ustedes desecharon al Hijo de Dios, ustedes lo mataron, lo crucificaron,
ustedes mataron al autor de la vida. Y entonces dice que en todo ese auditorio, que eran 3,000, hubo un cambio en su corazón, hubo un arrepentimiento, ¿sí? Porque dice que arrepentidos y conmovidos y contristados se preguntaron, bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a librar esto? Ahora estábamos hablando de un juicio y de una condena. Entonces ahora ellos entendían, ¡hey! Hemos sido hallados culpables. Ahora, ¿cómo la vamos a librar? ¿Cuál es la forma en que evitaremos esto? Y entonces Pedro, ¿qué dijo? Hermana Fabi. Dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre, búsquelo hermano, de nuestro Señor Jesucristo para, ¿ya? Amén. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu ¿Qué más Santo. sigue diciendo? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén. ¿Qué estamos estudiando? Juan 3:18. El que en él cree no será avergonzado, será salvo, ¿sí? El que confía en Cristo será salvo. El que confiesa su pecado será salvo, ¿sí? Está diciendo ahí, confiesa, con el corazón se cree, como lo creyeron estos 3,000 que estaban ahí reunidos y dijeron, la paz de Dios, mis hermanos, bienvenidos. Y dijeron, hey, ¿qué haremos? Estamos en problemas, hemos sido hallados culpables. Pedro nos está explicando, hemos sido hallados culpables. ¿Qué hay que hacer? Arrepiéntanse, bautícense. Romanos dice, con tu corazón créelo. El corazón de estos 3,000 estaba arrepentido, entristecido y arrepentido, preparado para hacer lo que dice en Romanos 10:9. Con el corazón se cree para justicia, con mi boca lo confieso para salvación. Dice Pedro, para el perdón de sus pecados. ¿Sí? Entonces estamos en esta parte, confianza, creer. ¿Sí? Ahora, esto nos lleva a que el solo hecho de confesar, el solo hecho de aceptar esta cosa que sucede en el corazón, no es algo que lleve un hecho, no es algo que tú tengas que hacer, donde tengas que tener un esfuerzo grande, sino que solo tienes que aceptar el regalo de Dios, la gracia de Dios, el afecto de Dios, el ajaba de Dios, el deseo de Dios que quiere estar con nosotros, ¿sí? Aceptar esta parte del Señor, un regalo que Él nos da, ¿sí? Vamos a Efesios 2:8. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque el Padre envió al Hijo, ¿para qué? Para que el mundo sea salvo. Efesios 2:8, por favor. Amén, adelante, por favor, adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A ver, ahora dígalo, y en vez de decir fe, diga confianza. Porque por gracia sois salvos por medio de la confianza, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿La confianza en quién? Dios. En Cristo, la confianza en Cristo, que Él es el salvoconducto, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que Él es el que murió en la cruz por ti, por mí, en el cual fue cargado tu pecado y el mío, ¿sí? Y es un regalo de gracia. El Señor dice que exhalando con su último aliento, dice que consumado es, pagado es decir, tú no tienes que hacer nada, ¿sí? Él obedeciendo al Padre va, muere y cumple con el plan de salvación, ¿sí? El plan que el Señor ha propuesto, ¿sí? Es decir, tú y yo
somos criaturas hechas de Dios, ¿sí? De un diseñador, y Él puso este camino, y el camino es que tú creas en su Hijo, y que tú confieses que Cristo vino a morir. Ese es el plan que Dios propuso, no hay otro, y es lo que tenemos que creer, es en lo que tenemos que confiar, que tenemos que tener esa gracia, ¿sí? Ahora, dice la palabra aquí en Juan 3:18, el que no cree, ¿será qué? Condenado, ¿sí? Es decir, el que no cree, no quiere confesar, no quiere arrepentirse de sus obras. El que no cree que esté mal, no confía. El que no cree tampoco se arrepiente, hermano. Y a los que no se arrepienten, a los que no aceptan esta sangre preciosa, es como una maldición para sus vidas. Vamos a Mateo 27:25. Porque ¿qué dijeron aquellos hebreos? El que no cree es esto, pasa esto sobre su vida. Adelante. 27. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y usted y yo, si aceptamos el sacrificio de Cristo, ¿qué pasa? Que la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Y veíamos en Hechos hace rato, y para los que están lejos y para tus hijos, ¿sí? A estos 3,000 les dijo, esta gracia es para ti y para tus hijos y para los que están lejos, ¿sí? Si tú aceptas el nombre de Cristo Jesús. Pero si tú no aceptas, entonces la sangre se vuelve maldición, ¿sí? Y también para tus hijos, ¿sí? Aquí lo está diciendo claramente, ¿sí? El que no cree, entonces no confía en la sangre de Cristo, entonces no confía en el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, es como estos que gritaron, que su sangre sea sobre, o sea, me vale que se haya muerto, ¿sí? Es más, de hecho era lo que querían todos los que gritaron eso, me vale que se haya muerto. Como así muchos, tú les predicas, les evangelizas, sí, tú Cristo, ¿sí? ¿A mí qué? ¿Y quién dice que es verdad? ¿Y tú lo viste? ¿Cómo sabes que es cierto? No, eso es solo para adormecer a las masas. ¿Tú qué crees en eso? ¿Sí? Y entonces pasa esto. Y luego, ¿qué pasa con el hombre? Levítico 24:17. ¿Qué pasa con el hombre que hiere a muerte a otro hombre? Dice, morirá. ¿Sí? Mateo 24, del 37 al 38, 39. Hermano Mario. Hermana Fabi, Levítico 24:17, por favor. Entonces estamos viendo esta parte, ¿sí? Lo que acabamos de leer, ¿sí? Ya vimos al que cree lo que va a pasar. Ahora los que no creen, que dice Juan 3:18, el que no cree ya es condenado, ¿sí? Y veíamos en esta traducción. Pero los que no confían en Él ya han sido juzgados por el hecho de que ellos no han confiado en el nombre del único e incomparable Hijo de Yahweh. Ahora veíamos Mateo 27:25, este pueblo está diciendo que su sangre sea sobre nosotros, es decir, no creyeron, no aceptaron al maravilloso nombre del Hijo de Dios, y entonces su sangre, dice, sea sobre nosotros. Y por eso puedes ver también tanta persecución hacia el pueblo judío, tantas cosas que pasaron desde los días en que salieron de Jerusalén hasta que regresaron en 1948. Pero ahora, ¿qué pasa con aquel que participa o que, en este caso, todos pedían la muerte de Jesús? ¿Qué dice Levítico 24:17? Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Que sufra la muerte. El que mata a otro debe de morir. Es decir, ellos que decían que su sangre sea sobre nosotros. Pues si es sobre ti, entonces tienes que morir. Es decir, tú no aceptas el sacrificio de Cristo, entonces más bien participas de su muerte. Y entonces si tú participas de su muerte, pues tienes que morir, ¿sí? Ahora, porque ¿cómo está esta generación? Porque si ellos no creen, ¿qué pasa? Veíamos el juicio sobre... Primer juicio, veíamos hace rato. El diluvio. Sobre el diluvio. Vamos a ver, hermano Mario, adelante por favor. Vivimos estos tiempos. Todos los que no creen
viven como en los tiempos de Noé. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, y vino el diluvio y ¿qué? ¿Qué dice ahí? Se los llevó a Y todos. se los llevó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Génesis 6? Dice que vino el diluvio. ¿Y quién cerró el arca? ¿Noé o un venado? ¿Quién la cerró? ¿Noé o su esposa? El ángel de Jehová, dice. ¿Sí? Dice que entonces el ángel de Jehová cerró el arca, cerró la puerta, y en Apocalipsis dice que Dios es el que abre la puerta, que cuando Él la abre, nadie la puede cerrar, y que si Él la cierra, nadie la puede abrir. ¿Sí? ¿Y qué nos da a entender esto? Dice la palabra, que como en los días de Noé, vivimos como en los días de Noé, que la gente se encuentra en sus pachangas, casándose, dándose en casamiento como si fuera algo sencillo. ¿Sí? Vuélvelo a leer, hermano Mario. Como en los tiempos de Noé. ¿Qué dice? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien. Dice que como en los días de Noé. Nuestras generaciones están así, como en los días de Noé. Vemos en Juan 3, 18, dice, el que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, es condenado. Y se encuentra como estos, que no creen. ¿Sí? Porque no creyeron, vino el diluvio y se los llevó. ¿Sí? Es decir, la palabra ahí tú ves en esta parte, dice que le da los planos a Noé, empieza a hacer un arca, y obviamente los seres humanos somos curiosos, y entonces veía a Noé haciendo el arca. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que a partir de hoy ya no contenderá el Espíritu de Dios contra la maldad de ustedes, pero que a partir de ahora serían sus días 120 años, es decir, da una prórroga de 120 años para que todos aquellos que creyeran a este tipo de evangelio de Noé pudieran ser salvos. Pero nadie creyó, dijeron no, a la fiesta, a casarnos, a darnos en casamiento, a seguir en nuestros pensamientos que ya habían llegado a la presencia de Dios, que dice que todo el tiempo el hombre pensaba mal, se levantaba y estaba haciendo el mal y pensando el mal, se acostaba y se acostaba haciendo y pensando el mal, ¿sí? Y así está, el que no cree es condenado, y como vino el diluvio y se los llevó, ¿sí? Y hablábamos de que la fórmula es creer en el Hijo de Dios, ¿sí? Que este asunto se arregla aquí, porque está constituido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, ¿sí? Este asunto se arregla aquí en esta tierra, ya no hay un después, ¿sí? Que cuando venga el Hijo de Dios, ya no vas a poder hacer nada, porque así como el ángel que cerró la puerta, ya nadie la pudo abrir. Hubo un tiempo de dispensación, y es el tiempo que tú y yo vivimos, el tiempo de la gracia, el tiempo de la charis de Dios en griego, ¿sí? ¿Qué es qué? Charis, dones, regalos. Regalos. Charis, dones, regalos. ¿Merecidos? No. Pero es algo que tú tienes que hacer. Es lo único que tienes que hacer. Agarrar lo que Dios te está dando a través de su evangelio. Pero para el que no cree, ya es condenado, ¿sí? Como aquellos. Se cerró el arca y no hubo ya forma. Y como yo lo he dicho otras veces, hay varios tipos de hombre, ¿no? El que es violento, ¿no? El que es de mecha corta, le dicen por ahí, ¿no? Que no te le puedes quedar viendo porque ya va con todo. Y está el otro, ¿no? Que es como más tranquilo y a lo mejor hasta de todo llora, ¿sí? Y está también la mujer que es así, le gusta mandar, que todos lo obedezcan, es neurótica, ¿sí? Y está la mujer que es sumisa, abnegada y que llora de todo. Entonces tú imagínate a estos dos caracteres en el momento del diluvio. ¿No crees que el hombre que es violento haya querido con un hacha abrir la puerta? ¿No crees que el hombre que se conmueve más fácilmente haya querido llorar y decir, Señor, es que sí, ya creo, por favor, abre la arca? Y el otro, abre porque, ¿sí? Y la mujer, no, a mí me abres porque me abres, ¿eh? Porque yo lo digo, y porque yo soy tu mamá y yo te di la vida, a mí me obedeces. Ábreme, Noé, imagínate a la mamá, ¿no?
ábreme, yo te di la vida, ¿no? ¿Cómo? Y la mujer que de todo, ay, no, está llegando el agua. Y llora y, Señor, ahora sí, perdóname. No, porque se había llegado el tiempo. Porque la puerta, cuando Dios la cierra ya no la pueden abrir nada. Es decir, tú y yo vivimos los tiempos de la gracia. Cree, serás salvo. No creas, y cuando venga el Señor en su segunda venida, ni por lágrimas, ni porque seas muy violento vas a poder librarla. Y te vas a tener que presentar al juicio del gran trono blanco sin abogado. ¿Sí? Entonces, como en los tiempos de Noé. Pero ahora, ¿qué es lo que condena al hombre? ¿Sí? Sí. ¿Por qué dice que ya es condenado? Porque no creyó, Porque no. Y la otra parte, porque no qué. no tuvo esperanza. No confió. No confió. Pero si no confía en Dios, entonces ¿en qué confía? En el mismo. En el mismo. ¿Y esto a qué nos llevaría? Si no cree el hombre en lo que dice Juan 3:18, que todo aquel que en él confía ya no va a ser juzgado, ¿sí? Ya no va a ser condenado. Entonces, ¿en qué cree el hombre actualmente? Como en los tiempos de Noé. ¿Qué decían? ¿Qué le pudieron haber hecho a Noé? No existe Dios. Y muchos actualmente así viven. No existe Dios. O tienen un Dios de acuerdo a su necesidad. Confían en la ciencia o en muchos ídolos. ¿Sí? Confían en el yo, en su corazón. Es que yo con que me porte bien con eso. Lo que pasa, mira, tú evangelizas y ellos dicen, mira, es que sabes qué pasa, pues ya ves que los sacerdotes son violadores de niños. Y ahora todos los cristianos, porque pues eso es lo que se dice, ya ves al Samuel, Joaquín Nazú, que hasta hay videos de él, todos los cristianos son iguales. Y tengo un vecino que es testigo de Jehová y también. Ah, y los mormones, ellos tienen varias mujeres. Ah, y esto y lo otro. Entonces el ser humano dice, no, mira, es que sabes, yo no creo en ninguna religión. Y en eso que tú me estás diciendo, de aceptar a Cristo, tampoco creo. Yo confío y yo creo que si yo me porto bien y agrado a Dios, me porto bien, ya con eso es suficiente. Entonces están confiando en su corazón. Están confiando en lo que ellos creen. Están haciendo algo que, porque si al final fuera de portarse bien, esta doctrina que ellos adoptan, ¿qué sería? La salvación por medio de qué? Por obra. Por obras. Y acabamos de ver que dice Efesios 2, no es por obras. ¿Sí? Y aparte dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nada de lo que tú hagas sirve. Así seas el más justo sobre la tierra, así seas el más buena onda, el que más ayude, el que más campañas de empatía hacia el ser humano haga, de damnificado, no, eso no sirve de nada. Ante Dios no es nada, es basura. Tienes que aceptar lo que Él ha propuesto, el plan, por medio de su Hijo, porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Sí? Porque no me arrepiento del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, primeramente para el judío, pero también para el griego. Es salvación, este Evangelio, esta noticia de la que estamos hoy hablando aquí. ¿Sí? Pero bueno, eso es que hace el hombre entonces ahí. Desecha estas religiones, no acepta ninguna. Y luego curiosamente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tú empiezas a evangelizar a alguien, que ves que está sufriendo en su vida, que ves que no lleva una vida bien y sufre. Entonces tú le empiezas a hablar, mira, es que, y empiezas a dar tu testimonio, y dices, mira, es que yo estaba así, me acerqué a Dios, lo primero que entendí que lo más importante es la salvación de mi alma, pero de ahí Él me empezó a dar, junto con esta charis, junto con esta gracia,
dones y regalos. O sea, no solo me dio la salvación, que es lo más importante, sino que en el transcurso de esta vida me ha dado tranquilidad, me ha dado paz, me he sentido libre, me siento amado, en verdad. Entonces empiezas a hablar y ya dices, no, pero sí, ¿qué crees? Que bueno, yo sí oro, yo sí oro con Dios. Y te empiezan a dar toda una lista de cosas que ellos hacen. Ah, pero has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y luego dices, no, sí. Oiga, pero pues usted también adora a San Charbel, Judas Tadeo, a la Virgen. Y aquí la palabra dice que ninguno de ellos murió por usted. ¿Sí? Aquí la palabra dice que ninguno de ellos murió por usted. ¿Qué tiene que hacer? Aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, como un regalo de Dios. O sea, tú no tienes que hacer nada, porque el Señor ya propuso el plan desde el Génesis, ¿sí? Desde el Génesis lo propuso. La obra redentora fue consumada en la cruz cuando dijo el Señor que consumado es. Tú no tienes que hacer nada. Un grito de esperanza, el grito más grande que la humanidad pudo haber escuchado. Dichosos los que escucharon esa palabra, consumado es, ¿sí? Porque el plan para redimir a esta humanidad había sido consumado, había sido completado. El Señor cargó en Cristo, en la cruz del madero, todo el pecado tuyo y mío. Y bien, tú puedes haber sido de verdad un verdadero perverso, tú puedes haber sido de verdad un verdadero patán, el peor ser humano. Pero cuando tú te entiendes lo que vimos en Hechos, te conmueves de corazón, te arrepientes de tus malas obras y le dices al Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Y no importa lo que hayas hecho, no importa cómo llegues al trono de la gracia de Dios. Lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca y creer que Jesucristo se levantó de los muertos y resucitó al tercer día. Que Jesucristo vino y se hizo hombre y no tuvo en cuenta ser como Dios, sino que Él pagó el pecado tuyo y mío. Él se presenta en un juicio no solo como el abogado a defenderte, sino como el pago por tu condena, ¿sí? Y entonces, si la condena era Julio, Fabiola, Mario, Roberto, Mariana, todos los que están aquí, deben morir porque han sido pecadores, han sido desobedientes, desleales, deshonestos, han sido malos, han robado, han matado, han aborrecido, han practicado la brujería, la hechicería, no han amado auténticamente, están condenados. Entonces el abogado llega, no, yo los voy a defender. Bueno, pero debe de haber una paga, porque la paga del pecado es la muerte. Sí, ya está, mire, he muerto por ellos. Aquí están las señales, los clavos. Vea, mi costado traspasado. Así que yo ya pagué por cada uno de ellos. Y como ellos han aceptado el regalo, entonces ahora usted no puede tocarlos. Esa es la gracia de Dios. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero estos que no han creído, que han obedecido a su razonamiento, vamos a Romanos 1, 21. A ver, la hermana Fabio va a leer Romanos 1, 21. El hermano Mario vas a leer después de eso Juan 3, 19. Amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Adelante, hermano. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está. Acabamos de ver, el que en Él cree no será condenado, pero todos aquellos que no creen ya han sido condenados, ¿sí? Porque estos, si no confían en Cristo, si no confían en el plan maravilloso de Dios, ¿sí? Entonces, ¿en qué confían? En su necio corazón, que